noches, Álvaro, profe, Carlos, Lorena y a toda la mesa. Bueno, hoy 12 del 12, no sé qué día es internacionalmente, pero está bueno porque es el 12 del 12. Hoy es el día, ojo con esto, ojo. Hoy es el día del periodista deportivo. ¿En serio? Sí, así que felicidades. Felicitaciones. Los periodistas deportivos tenemos a todos. Ahí también miento. Claro, no sé si mentí, pero bueno, felicidades a todos los buenos periodistas deportivos. Hoy es el... Ahí ya no entraba, profe, ¿no? ¿Cómo que no entraba? Felicidades, profe, felicidades a todos los periodistas deportivos. Y de la Virgen de Guadalupe también dice. Hoy es el día de la Virgen de Guadalupe. Órale, güey. Sí, así que Guadalupe, nuestra compañera, que pase súper La más bien. virgen. Su santo Ara. Sí, Su santo Ara. Guadalupe, de la Virgencita de Guadalupe, así que felicidades para Haciendo honor a Guadalupe. su nombre. Ok, atención, señora, porque hoy vengo, Dios mío, la frase que tengo hoy. Recargado. Por Dios, momento cultural, señores, en el bar más polémico. Atención, por favor. Concentrado, por favor. Te quiero contar que hoy me encontré con una señora en la calle que te mandó muchos saludos y me dijo... Bueno, después te voy a contar porque... No, compartí con todos. No, pero te mando muchos saludos. Bueno, muchísimas gracias. Me encontró en la calle y qué te estaba pendiente Pompi, siempre. pompi. Claro, estaba Mueve pendiente tus siempre a tu pompis. frase. Sí, pompi, por favor, Entonces, que no cuidado. sea solamente la Virgencita de Guadalupe. Sí, oye, Claro, Popi. sí. A ver un poquito, por favor. Atención con esto, señoras y señores, estimado público. Atención. Para todos Queridos los amigos, en presentes. este martes 12 del 12, A ver. en el Día de la Virgen de Guadalupe. Salud por eso. Y también en el Día del Periodista Deportivo y qué sé yo. ¿Sabes que también hoy es el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal? Bueno, felicidades a la cobertura sanitaria universal. Atención, todo manipulador emocional. ¿Escuchaste, Álvaro? ¿Escuchaste? ¿Escuchaste vos? Todo manipulador emocional se aplica a fondo en desestabilizar a su víctima. Ah, cierto. ¿Escuchaste, Lorena? Atentamente. Manipuladores emocionales. Todo manipulador emocional se aplica a fondo en desestabilizar a su víctima. Siempre, siempre. A fin de sacarla de sus casillas Claro. y poder así acusarla de ser alguien alterado o inestable. Eso es cierto. ¿Ok? Resulta que vos sos la loca, vos sos el loco, Exactamente. pero... Manipulándote Manipulándote. de alguna manera a conseguir eso. Sí. Eso le ayuda justamente a manipularla fácilmente desde la culpabilidad. Cierto. Muchísimas Vos gracias. sos el culpable de todo Y si se esto, toman por ¿verdad? aludidos, no hay ningún problema, tómense por aludidos. Si les queda el ¿ok? sayo. La frase del día martes en el Día del Periodista Deportivo y de la Virgen de Guadalupe. Sí, el día muy especial que estamos disfrutando con los compañeros tomando agua de tamarindo. Ah. Me encanta esto. Paraguay, en un minuto, por favor, información aquí desde el lugar más polémico de adelante. El fiscal Manuel Rojas Rodríguez imputó este martes a Rubén Lombardo, de 44 años, director de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, y a Francisco Ramírez, de 39, coordinador general de dicha penitenciaría, por los supuestos hechos de complicidad de funcionario público para suministro sin autorización de estupefacientes en lugares de prisión y asociación criminal. Una camioneta que está a nombre de la empresa de Diego Diricio, considerado el mayor traficante de armas de Sudamérica y principal objetivo de la operación Dacobo, fue hallada este martes en el interior de un estacionamiento en la ciudad de Asunción. Un hombre, buscado por el asesinato de su hijastra de 17 años, se entregó este martes a la Fiscalía de San Pedro de Ucomandillú. El crimen ocurrió en junio del 2022 y desde ese momento era buscado por la policía. El senador Carlos Núñez se considera una persona abierta a acercamientos y consultas en el marco de acceso a la información, pero sus palabras contradicen sus actos. No se disculpó por la violenta reacción que tuvo hacia una periodista que intentaba entrevistarla sobre la operación Dacobo. Paraguay en un minuto. Un minuto por Paraguay. Ahí estamos, bueno, muchas gracias. Un minuto por Paraguay. Bueno, las informaciones más importantes. Obviamente hay otras informaciones que ya vamos a empezar a desarrollar enseguidita, pero ahora tenemos que apostar, ¿sí? Sí, señor. Tenemos que apostar, por favor, haceme caso. Tenés que apostar y tenés que apostar con Apostala, por favor, Lorena, adelante. Sí, señor. ¿Sabías que
encontrando 3 coincidencias. Puedes dar vuelta al resultado de tu situación financiera. Con Raspala, 3 coincidencias hacen la diferencia. Jugar Raspala, la lotería instantánea que más te premia. Bueno, ahí estamos. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a arrancar y arrancamos con esta información, independientemente a todas las informaciones que tenemos el día de hoy. Ya teníamos Paraguay en un minuto, justamente tiene que ver con esto, ¿sí? Con lo que se aprobó hoy en la Cámara de Senadores, la ley de superintendencia. Ya vamos a desarrollar enseguida. Se aprobó y bueno, lo que estamos viendo fue posterior justamente a la aprobación. Y ahí vemos, bueno, las manifestaciones, la policía, manifestantes, también hay que decir delincuentes vestidos de manifestantes, porque hay de todo. Y bueno, y estas imágenes que duelen, en realidad duelen. No tenemos paz, lastimosamente, en este país. Y esto, bueno, la tendencia en realidad es que esto evidentemente continúe. Ahora, lo que quiero plantear a la mesa, y después si quieren, bueno, también con la persona que va a visitar el bar, el día de hoy sí podemos desarrollar un poquito más acerca de esto, específicamente. Qué hijo de... Y aquí quiero llegar, porque también, ojo con esto, y porque decía, algunas personas manifestándose como corresponde. Pacíficamente. Porque es lo que corresponde. Claro. Manifestarse, claro, todos están en el derecho de manifestarse. Ahora, agredir cobardemente a una persona que estaba trabajando, a mí me parece que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Por eso digo, y por eso dije al principio, hay gente que se manifiesta porque realmente está indignada y está súper bien. Y podemos debatir y podemos analizar, podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, pero sí me parece grave que personas se aprovechen de esto para agredir cobardemente a una persona que estaba laburando. O sea, que pudiste haber sido vos, Carlos, pudiste haber sido vos también, Carlos, o pudo haber sido cualquiera. Cualquiera pudo haber sido. Entonces sí me parece que eso no corresponde, y esto es una cuestión mía, mi solidaridad con esta persona que fue cruelmente, porque fue cruelmente agredido. Así como también mi solidaridad a las personas, a los manifestantes que también, porque esto también tenemos que ir de un lugar a otro, que también fueron agredidos injustamente seguramente, en algunos casos y en algunos casos no. ¿Por qué digo esto? Porque si vos te vas con un cascote de este tamaño y le agarrás y le tirás a la policía no te va a decir muchísimas gracias por tirarme la piedra. Es así, o sea, yo lo creo de esa manera. Independientemente al tema en cuestión. Ahora quiero plantear esto y quiero debatir con ustedes. ¿Qué es lo que se está debatiendo o qué es lo significativo de todo esto? El proyecto en sí que se aprobó hoy en senadores, el proyecto de ley de la superintendencia, ¿qué es lo que se cuestiona? ¿El proyecto en sí o se cuestiona la manera que se trató el proyecto? Que son dos cosas diferentes, porque podemos debatir y podemos estar en desacuerdo también, o podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, dependiendo de cada uno. Pero ¿qué es lo que estamos discutiendo nosotros? ¿El proyecto en sí o de la manera que se trató esto? Ambas cosas. Ambas cosas. ¿Por qué? ¿Cómo no se debatió? Exacto. Primer tema, una cuestión bastante sensible porque afecta a los jubilados. Hay mucha mala información y los cartistas que tienen mayoría, apoyado por Dionisio Amarilla y su gente y los tres de Cruzada, cerraban el debate, no le permitía a la gente que quería exponer, demostrando que a ellos no les interesaba lo que se le puede decir. Entonces, la proyección de cómo se manejó el tema en verdad entristece. Lo que hay que preguntarse es bien sencillo para hablar. El Estado que va a pasar a administrar la plata de la caja jubilatoria le debe al Instituto de Previsión Social 500 millones de dólares. Vos a una entidad que es el Estado, te debe 500 millones de dólares, ¿vos le vas a dar tu plata para que te administre?
¿Entendés? Entonces, ¿dónde reacciona la gente? Los senadores, los diputados y la gente, cuando en la primera cláusula, en la primera presentación que casi nadie leyó, aparecía que se derogaba una ley de hace 50 años atrás, en donde decía que el Instituto de Previsión Social no podía invertir ni en el Estado ni en municipio, y esa se deroga. Hoy le dio una bofetada a la de Cruzada Nacional, cuando le dice cómo en un mismo artículo van a derogar y también van a modificar una ley. Es insólito jurídicamente. Hasta ese error cometieron, y le digo, por lo menos si van a abusar porque tienen mayoría, sean elegantes. Le dijo la de Paredes, ¿no? Yolanda Paredes. La Entonces, claro. Entonces vos decís, me debe, pero ¿quién administra mi plata? Ellos te dicen, hay déficit. Claro que hay déficit en la cara. Nadie cuestiona que haya un control. El control ya tiene que existir luego. Mucha gente dice hoy, pusieron la plata en los bancos, 1.200 millones de dólares a un interés bajo, pero los bancos vuelven a comprar los bonos. Esa es la justificación. Ahora díganme, ¿quiénes son los dueños o quién era el presidente de las cajas que pusieron a un interés menor? Porque acá hay que ser claro. Yo ya metí 100 millones de dólares en CDA y en vez de cobrar 6%, cobro 5%. Y recibo bajo la mesa 1%. ¿Y qué es 1%? Nada te dice. No, en 100 millones es $1 millón. ¿Entendés? En 1.200 millones yo pongo 1% más bajo y estamos hablando de 10 millones de dólares que se fuman. Entonces, ¿quiénes son los que colocaron mal la plata? ¿A cuánto estaba el interés en ese momento? ¿Quién fue el presidente? ¿Quiénes ponen a la gente que maneja la caja fiscal? El gobierno. ¿Quiénes designan los consejeros de IPS? El gobierno. A pesar de lo que dice otra cosa, los estatutos del Instituto de Previsión Social. Entonces, eso es lo que se cuestiona. Y en verdad, lo que se pedía en el fondo, vamos a discutir en marzo. ¿Por qué tienen que discutir? Porque hay paréntesis el 20 de diciembre, 21. Pero vamos a dejar pasar y discutimos y que salga como tiene que salir esta ley. Ahora, acá hay un punto importante que tocar recién, Carlos. El tema de información. Y acá me baso en la premisa de que de alguna manera hubo falta de información de las dos partes. ¿Por qué digo esto? Vos le preguntás a la gente que aprobó esto, ¿y qué es lo que te dice la gente los senadores que aprobaron esto? Que se necesita un control. Exacto, es así nomás. Y creo que nadie discute eso. Claro. No, y lo que pasa es que acá se necesita un control porque esto es un quilombo y bueno, y perfecto, y el control. Bueno, eso no es información. Punto número 1. Después está la otra, la contraparte, que dice, espera un poco. ¿Y por qué no se debería de, por lo menos, estudiar este proyecto? ¿Y por qué van a robar todos los fondos? Esperana, pero ¿por qué? No, porque son todos unos ladrones. Eso tampoco es información. De ningún sector. Exacto. Entonces, ninguno de los extremos construye un debate serio. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué se tuvo que haber hecho acá, independientemente a que estemos de acuerdo o no con el proyecto? Se tuvo que haber debatido. Claro, audiencias públicas, debate en comisión. Se tuvo que poner en la mesa esto y decir, ¿sabes qué? Con argumentos. No, ¿sabes qué? Tenemos que controlar porque tenemos que controlar. No, con argumentos. ¿Sabes qué? Este es el proyecto de ley y el proyecto de ley dice esto. Yo, senador de la República, argumento del por qué necesitamos esto. Voy a terminar. ¿Por qué necesitamos esto? Argumento yo como senador de la República. El otro senador o la otra senadora dice, espera un poco. Senador Álvaro Mora, este proyecto es una estafa. ¿Y por qué es una estafa? Y porque es una estafa por esto, argumentando la estafa o la supuesta estafa dentro del proyecto de ley. ¿Qué es lo que se hizo mal? Primero, y después vamos a discutir el proyecto en sí. Se manejó arbitrariamente. ¿Por qué? Bueno, llamarle X, vos podés tener una interpretación, él puede tener hecho también, yo puedo pensar mal también. No, correcto. Tu opinión sobre eso. Sí, pero se tomó a la Bartola
Porque siempre se toma de esta manera, Carlos. No es una cuestión de este proyecto de ley nomás. A lo Paraguay, ¿cómo se Acá dice? siempre se hace de la misma manera. Eso no es lo se que hay que trabaja superar. seriamente. de Entonces acuerdo. ahí se trabaja bajo Entonces yo levanto- hermetismo. Yo estoy en el Senado, yo soy senador y digo, como soy cartista, digo, cierre de debate y se termina. Claro, no seguimos Y debatiendo. terminó. Entonces, no se trabajó como se tuvo que haber trabajado. En honor a la verdad. Después podemos decir, ¿sabes qué? Espera un poco. Se presentó un proyecto, sea cartista, sea efrainista, sea lo que sea. Se presentó el proyecto. Si vos argumentás un proyecto, Estoy de acuerdo. argumentás el proyecto con solvencia y decís, ¿sabes qué? Este proyecto nos va a servir. Le va a servir a la gente, le va a servir al jubilado, ya que estamos hablando puntualmente de esto. Le va a servir a esa gente que aporta, que puso su dinero por este motivo, por este motivo, por este motivo. Y después perdés. Está bien, perdiste, pero argumentaste. Acá no se argumenta un carajo. Esa es la verdad de la República del Paraguay, no solamente en este proyecto de Estoy de ley. acuerdo, Siempre fue así, Carlos. Todo No es correcto, una cuestión ahora correcto, nomás. estoy de acuerdo contigo, pero si tu presidente, en una entrevista radial ayer, cuando le preguntan sobre el proyecto, dice que el que le cuestiona, el que le pone palo en la rueda es Pedro Aley, que se enojó y le pone porque no le dio el ser el consejero y por eso. Pero escúchame, Pedro Aley, si tiene gente, hoy salió gente a la calle, te tiene que sorprender como estadista de que alguien que te pidió un cargo, que yo no creo, pero déjalo ahí, que no es tema de discusión ni de análisis, le convence a la gente que tu proyecto no es bueno. Me tengo que preocupar como estadista. Yo no puedo como presidente de la República exponer en una entrevista que el que me cuestiona mi gran proyecto, mi gran presentación de mi gobierno, es alguien que se enojó conmigo y por pichado me pone pelo a la rueda y yo no le puedo convencer al resto de la gente. Es muy pobre esa argumentación. Mira, para yo cualquier ciudadano. Yo tomo como referencia algunas expresiones críticas dentro del gabinete, porque hoy nos tocó la oportunidad de hablar ya al cierre del programa de radio con Enrique Riera, ¿verdad? Que él admitía un problema de comunicación, de que aquí no se bajó comunicativamente, digamos, los argumentos de este proyecto. Es lo que estoy diciendo. Y desmontando también lo que ellos dicen, una campaña de desinformación. Eso es por lo menos lo que plantea el gobierno. Después está Gustavo Leite también, que acusa al propio Ejecutivo, al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovino, de no tener esa capacidad de poder ir y discutir el proyecto en el Congreso. Es lo que estoy Vos diciendo. estabas planteando, ¿de qué es lo que se cuestiona? ¿La forma o el fondo de la cuestión, verdad? Se cuestionan ambas cosas, porque yo recuerdo que la semana pasada, cuando ya se intentó estudiar el proyecto, se iba a aprobar otro proyecto, o sea, con otro articulado que hoy cambió en su artículo 43, en su artículo 11, que era alguno de los más cuestionados. ¿Qué pasó? A través de una red social, el ministro de Economía anunciaba las modificaciones y lo que reclamaban los parlamentarios es que ellos, hasta el momento en que le querían hacer votar, no tenían la versión final. Entonces, aquí la cuestión, Álvaro, me parece, es que el cartismo, como sabe que tiene una mayoría, ya no le interesa discutir. Y allí hay, creo que, un error en la concepción de cómo se maneja la democracia. Ahí está. Porque, Sí. a ver, vos podés tener la mayoría, correcto, que la tienen, pero de todas formas vos tenés que discutir ante la opinión pública. Exacto. ¿Cuáles son tus argumentos del proyecto? Y eso no existió en este trámite Carlos, legislativo. todito lo que dije al principio. Bueno, pero simplemente para reforzar esto que vos estabas planteando entonces, ya que es lo mismo, ¿verdad? Pero finalmente terminamos en eso, en una situación en donde ellos hacen valer su mayoría, que la tienen, y con eso quieren cerrar el debate. Y yo también creo que es buena la movilización, por eso es que no estoy totalmente en contra y condeno esta represión, porque eso es para enviar también un mensaje político a la gente de que no se meta, de que no salga a manifestar, que tenga miedo porque puede ser reprimida o la pueden llevar presa. Entonces, acá, Álvaro, es la cuestión siguiente: si la gente no reclama y si no se involucra,
ellos aprueban el proyecto como quieren, sin modificaciones. Eso hubiera pasado la semana pasada Ahora, si no había movilización en las calles. Vos dijiste algo. Sí, no, correcto. Ellos van a aprobar su Pues, versión amigo, original. Andan a movilizarte, pero no agarren un cacote y le tire al vehículo de un tipo que está laburando de las 6 de la mañana, hermano. Categórico. Yo tampoco justifico ningún tipo de violencia de ningún Por eso digo sector. manifestantes que se están manifestando en serio Pero, y hay Álvaro, delincuentes también. la policía en teoría está preparada para administrar este tipo de situaciones y aquí también lo que se cuestiona es si existió o no el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, ¿verdad? Entonces vos identificás a las personas violentas y esas personas violentas tienen que ser procesadas. Y sí, como Yo no discuto corresponde. eso. Ahora, vos dijiste algo, y para terminar nomás de esto, porque después vamos a seguir hablando. Y es exactamente así. ¿Cuál es el mensaje de todo esto? Nosotros decimos hoy día República del Paraguay. República del Paraguay, Paraguay es un país soberano. ¿Dónde está la soberanía? Paraguay, un país democrático. Este no es un país democrático. O es un país democrático cuando nos conviene. Porque todo es selectivo en este país. Lo que hicieron en la Cámara de Senadores, independientemente del proyecto, porque después podemos discutir el proyecto, vuelvo a repetir, es antidemocrático. Esto no corresponde. Si vos no querés discutir, vos sos senador de la República. Si vos no querés discutir, si a vos no te interesa discutir, y vos, a partir, por ser mayoría, vas a tomar decisiones sin que te importen los demás, Sin socializar el texto. sos antidemocrático. ¡Epa! ¿Cómo le va, doctora, senadora? ¿Cómo le va? Buenas noches, adelante, senadora. Buenas noches. Vamos a recibir a Esperanza Martínez, por favor, senadora de la República. Con nosotros aquí en el bar más polémico después de tanto tiempo. Vamos a recibir, por favor, porque vamos a continuar hablando acerca de lo que se aprobó hoy en Cámara de Senadores y bueno, todo lo que... Después, bueno, toda la repercusión que tuvo esta aprobación. ¿Cómo está, senadora? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. También un saludo a la audiencia. Ahora, voy a volver a plantear esto porque quiero escuchar de tu parte. ¿Qué es lo que se está cuestionando acá? ¿Se cuestiona el proyecto en sí, de fondo, como dijo Carlos, o la forma con que se realizó? Porque a vos te gustaría debatir, me imagino. Claro, se cuestionaron ambas cosas. Yo quiero recordarles de que este proyecto, y ustedes ven la importancia que tiene para la economía, para la situación social del Paraguay, fue presentado y 10 días después ya se quería hacer la primera convocatoria para aprobar. Sí. Se intentaron hacer, nosotros hicimos una reunión, un conversatorio con gente técnica del sistema de jubilación de Uruguay, que hicimos con algunos sindicatos y con algunas personas de las bancadas. Después se hicieron audiencias públicas, después se intentó hacer, y cuando empezamos a colocar los problemas que tenía, allí comenzó a apretarse eso. Y te da la pauta de que el debate político, el socializar el tema es parte de la democracia e importa para mejorar, para cambiar o para darle legitimidad a lo que se quiere dar. Ustedes recordarán que el primer proyecto decía que esto iba a manejar el Banco Central, sí, y todos dijimos que era inconstitucional. Y Baldovino y todo el resto decían no, que no es, hasta que finalmente resultó que sí era. Después empezamos a cuestionar otra serie de cosas. ¿Y qué es lo que molesta acá? El atropello, la autocracia, la falta de respeto a las personas que son los beneficiarios de este sistema y a quien no les quieren dar explicaciones. ¿Y por qué no quieren dar explicaciones si el proyecto es tan bueno, si es fantástico, si resiste a cualquier crítica? ¿Por qué no podemos hablarlo? ¿Qué diferencia había en que se apruebe hoy y mañana? Porque mañana van a forzar en la Cámara de Diputados. Van a meter por la sesión ordinaria, van a parar la ordinaria, van a meter una extraordinaria. Y los diputados, yo quiero saber cuántos de ellos va a leer el proyecto. Yo hasta ahora no sé qué es ni lo que se trató, lo que se trajo para tratar, ni lo que se aprobó. La pregunta que yo quería hacer hace rato y aprovechando ahora su presencia, senadora, es justamente ¿por qué cree que esa velocidad a la hora de aprobar el proyecto? O sea, ahí está donde también a uno como ciudadano le genera una intriga de que puede ser algo negativo.
ya que no se argumentó, ¿por qué esa velocidad en aprobar el proyecto a toda costa? Y porque ellos saben que a medida que esto se pone en debate, van saliendo las hilachas y la gente va comprendiendo de que aquí no hay seguridad en el futuro manejo de los fondos. Y yo les doy un ejemplo que me hacían a mí algunos economistas. Queremos controlar a las cajas porque hay irregularidades. Tenemos bancos que tienen una superintendencia de bancos, pero ¿cuál es el modelo? Hay una ley de bancos que dice cómo funcionan los bancos. Entonces, Álvaro y yo tenemos un banco, miramos la ley, cumplimos la ley. Y la superintendencia nos dice, mira, Álvaro y Esperanza, aquí ustedes están haciendo cosas que no, y nos avisan, y si nosotros seguimos, nos sancionan, etcétera. Eso es un órgano supervisor que controla a alguien que tiene una normativa propia. ¿Qué es lo que ellos hacen? En los primeros artículos, ellos derogan la Carta Orgánica del IPS. Entonces, si ellos van a supervisar, ¿por qué derogan lo que sería el equivalente a la ley de banco? Porque van a hacer una nueva ley. Y ahí es donde está la desconfianza. ¿Van a cambiar el modelo de reparto por el modelo individual? Yo le pregunté al ministro de Economía y te dicen no, que no. Y hoy ya se cambió el modelo de la caja de los jubilados de Itaipú. Hoy se cambió, hace unos pocos meses. Entonces quiere decir que no, es que no hay un interés allí porque nadie va a protestar políticamente y porque saben que los fondos son ilimitados y los jubilados de Itaipú van a tener un respaldo político siempre. Pero entonces lo que quiero recalcar es, no se debate porque se tiene miedo al debate. Bueno. Dijimos es inconstitucional porque el Banco Central, y tuvimos razón y cambiaron. Y termino con esto, para la sesión anterior que dejamos sin quórum, por Twitter a las 10 de la noche el ministro de Economía nos manda una versión. Yo les puedo asegurar que ninguno de los que hoy levantó su brazo tenía el texto que íbamos a discutir hoy. Pero que eso es un atropello al Senado, que es una instancia del Estado paraguayo. No es el patio y el quincho de Horacio Cartes y de Santiago Peña. Pero estamos muy equivocados con eso. Nosotros, para poder levantar nuestra mano, tenemos que leer los proyectos. Tenemos que tener conocimiento del proyecto. No que nos traiga no sé quién, ¿verdad? Y nos diga, ahora tienen que, ahora voten todo, ahora sí, a vos no vaya a salir. Nos parecemos niños. Sí. Y nosotros creo que estamos representando a la mayoría de la gente. Y la gente está en la calle porque tiene miedo de que el gobierno se quede con su plata. Por eso la gente está así. Ahora, acá vos tocaste un tema, senadora, que a mí me parece un despropósito que no se pueda debatir. Eso es un despropósito. ¿Qué significa eso? Que el día de mañana, ante otro proyecto, se pueda actuar de la misma manera. Entonces, vamos a cerrarnos con el Congreso. Claro. O sea, vamos a cerrar el Congreso y que decidan entre fulano y mengano y ya tal. Liquidamos el expediente porque si no vamos a debatir, si ustedes no van a tener el derecho de debatir, de argumentar y puede perder también. Y claro que podemos perder. Y el otro te puede perder bien también. Como puede ganar, puede perder. Ahora yo pregunto algo porque vos tocaste un tema importante. Irregularidades dentro de la caja. Sí, claro que existen. Existen. Bueno. Tiene que haber un control entonces. Pero claro que tiene que haber. ¿Quién controla? Y puede haber un organismo de control. En primer lugar. Pero no se puede seguir de esta misma manera, con el mismo control. Claro, pero nadie dijo que no íbamos a aprobar una ley. Lo que dijimos es, discutamos hasta marzo, porque ¿en qué cambia? Hoy se aprobó, a no ser que mañana se atropelle y ya salga la ley. Y de mañana de noche Santiago Peña promulgue la ley. Pero si no, si siguiéramos los canales para que la Cámara de Diputados también debata con conciencia y con conocimiento de lo que van a debatir, no que sean obligados a votar porque tiene que votar y aprobar. Y bueno, entonces teníamos 2 meses donde podíamos discutir y a lo mejor demostraban que nosotros estábamos equivocados. O al revés, como nosotros demostramos desde el inicio que había errores. Todos sabíamos que no podía ser un órgano impune. Ahora, tampoco es solo control, porque acá lo que hay que hacer también es cambiar el formato de jubilación. Hay gente privilegiada. Los militares que pasan a retiro a los 50 años porque se portó mal el comandante, toda su generación va a retiro. Pero díganme, y los docentes la misma cosa. Ahora, digo una cosa, es decir, hay 3 cajas que
trabajan a gran pérdida. Los militares, los policías Los docentes. y los docentes. Esos son los que más pierden. Pero yo les pregunto, ¿alguna vez le escucharon al presidente de la República y al ministro de Economía preocuparse del 80% de la población que no está en la seguridad social? Nosotros nunca pudimos pasar de un sistema del más del 20%. ¿Qué nos dijeron los uruguayos en esa reunión? ¿Sabe qué me dijeron, senadora? Ustedes se preocupan de los que son más afortunados en el Paraguay porque tienen seguro. Paraguay es el que tiene la tasa más baja de jubilados de Latinoamérica. 900 y pico mil, ¿no? Somos los más, casi acá el tercera edad de nuestra jubilación, de la gran mayoría, es la que se está intentando. Entonces, si vos tenés una caja deficitaria y el Estado, que es patrón, no pone. El Estado, que es parte como Estado, no pone. Y no permite tampoco que la gente pueda tener modalidades para poder aportar. Por ejemplo, en Chile, los sectores productivos del campo que tienen 2, 3 cosechas al año, dependiendo del proceso, pueden aportar semestral, trimestral, cuatrimestralmente. ¿Por qué? Porque un campesino o un productor tiene 3 cosechas y en ese momento tiene dinero. Entonces el sistema le permite, en vez de pagar todos los meses, patrón, le permite hacer otras modalidades. ¿Por qué nosotros no nos preocupamos de que haya otras modalidades? Porque no nos interesa la plata del seguro para poder hacer un equilibrio fiscal de la deuda que tenemos. A ellos no les interesa los asegurados, no les interesa como derecho humano para que llegue por lo menos al 60% de los paraguayos. ¿En el periodo pasado tampoco se propuso eso? Claro que no, este mismo proyecto ya se hizo, se intentó hacer el año pasado, y en el periodo pasado, y se acuerdan que logramos parar. En el periodo anterior con Marito se logró parar, incluso con la presencia de los gremios de la producción. O sea, la pregunta es, ¿cuál es el objetivo de un gobierno? Garantizar que los trabajadores a lo largo de su vida, cuando lleguen en el momento en que tienen que descansar o tener otras actividades ya no remuneradas, puedan garantizar eso a través de una jubilación que acumularon toda su vida. La seguridad social no es para invertir en el Paraguay, no es para pagar la deuda pública ni para equilibrar, es para los trabajadores. Bueno, ese es el objetivo. Pero eso, por ejemplo, vos le preguntabas hoy a las personas que están a favor de este proyecto de ley y te dicen, no, pero nosotros no vamos a tocar. Por eso te digo, es demasiado básico, no vas a decir lo que vas a tocar, pero es demasiado básico nomás, por eso decía que falta información y comunicación. Entonces no vamos a tocar nosotros, no se va a tocar. Yo le prometo que no se va a tocar. Está bien lo que decís, pero entonces no hubieran tocado la ley. Claro, en donde estaba ¿verdad? prohibido que te inviertan. Uno de los artículos más polémicos, acá estoy justo teniendo el apoyo para no meter la pata, ¿verdad? Uno de los artículos más polémicos era el artículo 43, ¿verdad? Y que quedó redactado de la siguiente manera, ¿verdad? O sea, finalmente el IPS no va a prestar el dinero. Sí. O sea, no va a poder utilizar el Estado para comprar Sí, bonos. establece de manera taxativa la no prohibición de que el Instituto de Previsión Social conceda préstamos al Estado, a Sí. los entes descentralizados y a las municipalidades. Sí. ¿Y al sector, 43. Es lo que dice. ¿Y al sector privado? Sí. El privado no dice, creo. Dice Y porque en el municipalidad, artículo de igual 5 forma, estaba- no podrá instrumentar operaciones con bonos ni otro título de deudas permitidas por el Estado. Viene a esto a reasegurar, digamos, que la administración Salvaguardar queda los exclusivamente a cargo de cada caja. Y puede hacer fideicomiso Sí. con el sector privado para construir rutas. Puede hacerlo. Puede prestarle a los transportistas como hizo en la época de Guasmosi que no devolvieron. Ojo con eso, no le vamos a prestar al Estado, pero acá pues la figura APP, todo ese tipo de cosas son también maniobras para en realidad seguir utilizando eso sin que tengamos garantías de que ese dinero va a ser devuelto a los trabajadores. El artículo quedó tenemos redactado. pausa. Va a Sí. ser rápido nomás, Sí. ¿verdad? No podrá instrumentar operaciones con bonos o cualquier otro título de deuda emitido por el Estado paraguayo. ¿Pero una alianza público-privada es una deuda o es una inversión con el sector privado?
acá el fideicomiso para poder hacer con otras personas del sector privado. ¿Y cuánta gente del sector privado se ha quedado con la plata de este país? Pero ¿qué estás insinuando o diciendo directamente? Y bueno, que yo no que se tuve... blinda, o sea, No esto, sé si de se alguna blindó manera... lo que se tiene que blindar, porque no tengo. Ustedes tienen, porque No hoy es garantía están... que solamente diga Claro. prestar dinero al Estado. O sea, no está clara la garantía. película, entonces No no está clara. para mí no está clara. Tengo que, por honestidad, decir que hasta ahora no tengo la versión final. Le pedí al secretario que me pase la versión final, porque acá todavía 4 minutos antes se estaba cambiando. Y nos acompaña la senadora de la República, Esperanza Martínez, con nosotros hablando acerca de este proyecto de ley que se aprobó en Cámara de Senadores. Ahora, de senadora nomás quiero pasar a diputado un ratito, porque como va a continuar todo esto, senadora, ¿por qué? Porque hoy Raúl Latorre, el diputado Latorre, había mencionado, pues le habían preguntado si iba a llamar a una extraordinaria y él dijo después de esa consulta va a tratar mañana. de que no corresponde, que el día de mañana, la sesión, etcétera, etcétera. ¿Es parte de una estrategia o qué crees? ¿Cómo va a continuar Yo creo que esto? es parte de una senadora? estrategia. Ellos necesitan que el proyecto, por lo menos si no van a atropellar todas las formas constitucionales, tiene que entrar por una sesión ordinaria o extraordinaria. Lo que tienen mañana es una ordinaria, Sí. entonces van a meter por la ordinaria y después van a dejar sin quórum como hoy, o van a pedir que pase a un cuarto intermedio y van a tratar. Yo no tengo dudas que mañana van a tratar. Están tratando de que la gente no se vaya mañana a manifestarse, por eso le dejaron detenidos casi hasta las 10 de la noche a los manifestantes. Y sobre todo a la dirigencia de Citrande, para que la gente esté con temor, y van a tratar, claro que van a tratar mañana. ¿Por qué no se patea para marzo esto? ¿Por qué no? Y porque quieren ya cerrar esto, ya hicimos Pero ¿cuál el es la quilombo. diferencia entre diciembre, hoy termina el año, porque termina ya el año, y marzo, que es el comienzo prácticamente del año que viene? Y esa es la pregunta que le hicimos desde el inicio. Nosotros en ¿Dónde se ningún... puede analizar? ¿Dónde se Pero puede debatir? claro, lo que argumentar? pasa es que ya Tu quieren, parte, mi parte. quieren cerrar esto sin discusión, porque a medida que se discute, necesitan argumentos que no pueden sostenerlo frente a la Y gente. están Ese sin es el plata. problema. Y están Y sin se plata. En ven enero ya hay que pagar la deuda externa, etcétera. Ellos quieren, en lo antes posible, sacarse el problema, pensando que la gente no tiene memoria. Y bueno, se va a plaguear, después ya va a venir Navidad, Año Nuevo, Reyes, etcétera, y ya va a pasar esto. No va a pasar esto. Para mañana a las 7, ya que estaba hablando de diputados nomás, porque estoy viendo que el diputado Raúl Benítez estaba comentando que se convocó a una sesión de la comisión, o sea, se convocó a la comisión de presupuesto para dictaminar mañana a las 7, y de hecho está invitado el ministro de Economía para hablar sobre este tema. Y sobre que el no se va a proyecto. ir. Yo espero que se vaya. Pero me él imagino que primero sí. tiene que entrar el proyecto para, Primero tiene que entrar el para proyecto. girarse a las comisiones. ¿Cómo van a Exacto. girar las comisiones sin entrar? Ahí ya estamos asumiendo. atropellando. Es justamente lo que dice, es lo que justamente dice Raúl, ¿verdad? Les quiero recordar a los colegas que según el reglamento no pueden dictaminar sobre la ley de superintendencia antes de la sesión ordinaria a las 9. La convocatoria mañana ya para las 7. Y hoy nos decía también Enrique Riera, ya al final del programa de radio, que él le llamó a Raúl Latorre esta tarde y que le recomendó que mañana no se trate el proyecto y que se convoque a una mesa amplia con todos los sectores y primero se debata el Y proyecto. bueno, como corresponde entonces. Pero lo que tendría que haber hecho desde el principio y no pero, hicieron. Ojo con esto, es muy importante lo que dice Carlos. Sí, esto nos dijo hoy Riera. El propio, esto sucedió. Ojo con esto, por favor, para anotar nomás. Sí. El propio ministro del Interior le recomendó al presidente de la Cámara de Diputados Que que no no se se trate trate el mañana. día de mañana. Ojo con esto, que ayer Leite salió a decir, mira, que le recomiendo para que la gente crea que no se va a tratar. No le claro. crean al ministro No, Riera. puede ser una estrategia también, ¿verdad? Pero pues, simplemente no sé estamos más qué decir, contando. entonces. Que la gente O sea, se si vaya dice- mañana, la gente que nos está viendo, vayan mañana a la plaza a defender la plata de los jubilados y de los trabajadores Pero, de este país. No le hagan caso a ninguno que salga a, ver, hacer senadora, canto de sirena. Senadora, a ver un poquito. Entonces, ¿en quién es creer entonces? O sea, si el ministro Y en lo que dice te mienten, no, que le ¿verdad? recomendó, entonces si le recomienda Mira, que no se si vos, trate le querés, por si algo, vos le ¿verdad? querés creer al ministro, al presidente, al ministro de... Tipo inocente, sos- usted ya vivió otro tenés país, todo- senadora. Acá tenés que Tenés todo el creerle, o le derecho a crees ser Riera o le inocente. crees a Esperanza Martínez. ¿Eh? En este caso específico, ¿le crees a Riera o le crees a Esperanza Martínez? Exacto. Y pues inocente. yo le creo a ella. Gracias, Carlos. Yo. Igual Entonces, también. ¿qué significa eso? ¿Que sos bueno? No. No. Ah.
Qué inteligente. Pregunto. No, por eso parece digo, burro, entonces. no, es una elección, es una ¿Pero qué elección. tiene que ver una cosa con la otra? Que la senadora habla de una Pero estábamos estrategia. hablando de democracia recién, Sí, sí. senadora. Pero Sí. Álvaro, Entonces, si yo no estoy de acuerdo contigo, yo automáticamente soy burro. Estamos haciendo... Ella plantea una estrategia de desmovilización. Estamos hablando de democracia y al final, pero sos antidemocrática también. No, Yo te digo eso. yo te digo Vos vas a con elegir cariño, a quién Álvaro. creerle. Claro. O sea, este gobierno cree que la gente es tonta. Entonces ayer el presidente dice hay que aprobar, pero yo le quiero arriba a mi amigo, voy a jugar fútbol con él, no importa que tenga 3 certificados. Y sale Leite, yo creo que el gobierno hace una crítica al gobierno, no se va a tratar, se va a tratar. Y ahora que la misma cosa, ¿creen que el mismo cuento vamos a comer 2 veces? Ahora, no. bien, ojo con algo. Yo lo Pero único vos que tenés dije- derecho a creer. Yo lo único que dije fue lo siguiente, que me parece importante, porque lo dijo el ministro del Interior. Después cada uno puede interpretar de su Claro, manera. claro. Sí, es cierto, si le crees, si no, me chupa un Claro, huevo. claro. Pero, Totalmente. claro, pero ahora yo estoy informando algo que ocurrió. Sí. Esto, Y yo el estoy- ministro del Interior, Enrique Riera, él es el ministro del Interior, ¿verdad? Claro. Bueno, El y ministro del sí. Interior también me mostró un kepi con un cuchillo. Dice que por eso eran violentos. Hace una foto de un kepi con un cuchillo. Miren, acá están los violentos que hicieron. Ahora, Tampoco le creo. ya que hablamos de Riera, ¿quién dio la orden para que la policía actúe como actuó hoy? Me ¿Se sabe imagino. ya? Y el comandante tiene que ser, ¿verdad? No, tiene que ser, no me está No, diciendo. nosotros ¿Alguien tiene que hablamos- responder? Sí, hablamos con ¿Y Riera quién- y la información que llegaba era de que había infiltrado supuestamente, ¿verdad? En la manifestación. Eso es lo que nos dijo él, ojo, es lo que dijo el ministro del Interior y que eso les preocupó a ellos y entonces dieron la orden de actuar. Bueno, y entonces, además que entonces el hubo comandante de la policías heridos. policía es el que ordena. Sí, que el comandante de la policía, claro. Él, respondiendo a tu pregunta. Ah, está, gracias. Sí, sí, sí. Porque tiene que haber un responsable. Claro, es el comandante. Bueno, Estaba en comunicación directa con el ministro. Ojo con esto, dependiendo de cada uno y de la interpretación, estamos en un país democrático. Así es. Sí, ojo. No cuando nos conviene nomás. No, Totalmente. Lo En que- general tenemos que ser, acá cada uno Tenemos tiene una opinión opiniones. diferente. Álvaro. Es más, yo no es que, mira que yo no le creo, si vos me preguntás hoy, yo no le creo a nadie, sinceramente hablando, independientemente de que sea Riera o sea Juan de los Palotes, no importa eso, siempre desconfío. Me parece lo más importante la consulta porque habló con Sí, Carlos sí, en hablamos con radio y dijo eso. Entonces, ¿qué pasa si mañana no se trata? Ojalá. Ahí te voy a llamar yo. Pues llamame, Sí, ojalá. al día siguiente. Y si no se trata, yo creo que el gobierno quiere decir que ha tomado Asumió, asumió. lectura Eso de lo dijo que hoy. la gente le está diciendo en la calle y bienvenido. Así como tomaron otras medidas. Yo creo que nadie tiene que ser necio. Que además- El tener retroceso en medidas que eran incorrectas. Y que si yo estoy haciendo aquí algo incorrecto y ustedes me dicen, Esperanza, es incorrecto lo que hacéis. Y yo me percato y cambio de opinión, pero eso Pasó con los vehiculados de Itaipú hace poco. hace cosas. Pero este Sí, gobierno o ha avanzado y Como están tan retrocedido. seguros- como Sí, están tan seguros, eso fue, como eso están tan ocurrió. seguros, yo diría un poquito más en mi aspiración de ciudadano, que si no se trata mañana, que tampoco se trate la próxima semana. Claro, Lleguemos que para pasa marzo. a marzo. Claro. Pero, Eso mira, sería una buena conducta. Yo te Que puedo, no creo. Te puedo decir más lo que nos dijo Riera hoy, rápido, ¿verdad? Sí, rápido, Él dijo sí. que se escuche y una vez que se agote el debate se someta a una votación en diputados. Un poco de paciencia y tolerancia democrática y que después se vote. No hay que Claro. manejar más los tiempos. Es una autocrítica, decía el ministro, ¿verdad? Bueno. No nos hubiéramos evitado dolores de cabeza. Bueno. Y después dice, si vos tenés la mayoría, hace una crítica a él sobre el propio manejo del Parlamento. ¿Cuál es el apuro? Bueno, es todo lo que dije al principio. Bueno, es lo que la nos dijo senadora hoy. no le cree y también Carlos Quise no le cree. Vos tampoco no le Y crees. vos tampoco. Claro, porque puede ser una estrategia Vos- lo que dice la vos- senadora para desmovilizar. Sí, también. y puede Vos ser, tampoco, claro que yo puede. Vos También. dijiste que no le crea a nadie, o sea que tampoco le crees. Tampoco le creo. Entonces, ¿sabes que tenemos que cerrar el boliche nomás? Entonces significa que no te creo a vos, ¿eh? Bueno, me tengo que ir a la No, pausa. pero- Gracias, muchas gracias. Nos vamos retirando. Gracias, senadora. Vamos a seguir hablando. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, senadora Esperanza Martínez con nosotros. Que pasen bien, será hasta mañana. Muchas gracias.